En América Latina, la pandemia del nuevo coronavirus acumula más de 82,000 contagios y cerca de 4,000 muertos. La mitad de los casos están en Brasil y más de un tercio en Ecuador. Según estiman investigadores, el número de enfermos en Brasil es 15 veces mayor a lo que aseguran los datos oficiales, ya que más de 300,000 personas habrían sido contagiadas. Además, temen una hecatombe en las próximas semanas, aunque el presidente Jair Bolsonaro se ha pronunciado abiertamente contra el confinamiento e incluso despidió el jueves al ministro de Salud que defendía el endurecimiento de medidas. No tengan miedo. No tengan miedo. No hagan un milímetro diferente de lo que saben hacer. Yo dejo ese Ministerio de Salud con mucha gratitud al presidente por haberme nominado y permitido que nombrase a cada uno de ustedes. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno reconoció que su país no estuvo preparado para enfrentar la pandemia, que deja casi 8,000 contagiados y casi 400 fallecidos. En tanto, en México, donde hay casi 6,000 casos confirmados y casi 500 defunciones por COVID-19, se amplió un mes más la suspensión de clases y actividades laborales no esenciales en las zonas con mayor propagación del virus, como la Ciudad de México y la zona metropolitana. Y en casi 1,000 municipios donde el contagio ha sido menor o nulo, el regreso a las actividades será el 17 de mayo. A partir de este viernes, el uso de tapabocas será obligatorio para salir a la calle, mientras se estima que la pandemia concluye en el país a finales de junio. Hay un intervalo de fechas posibles para el pico máximo de la intensidad de transmisión, de la curva epidémica, del ACME, y estas oscilan entre el 8 y el 10 de mayo. Por su parte, Chile comenzará a entregar el carnet COVID, destinado a pacientes recuperados de la enfermedad. El instrumento se usará para identificar a las personas que, según el sistema de salud, tienen altas posibilidades de tener alguna especie de inmunidad tras haber recibido alta médica. También se harán pruebas al personal sanitario cada 15 días, con lo que se busca definir si los trabajadores elevan anticuerpos. Primero, gracias a todos y a todas por estar. Argentina ha agarrado por los cuernos al enorme toro de la deuda. En un acto solemne, el gobierno de Alberto Fernández, que reconoce que el país se encuentra en una situación de default virtual, ha pedido a sus acreedores una quita de intereses del 62%, así como 3 años de gracia, lo que significaría que no pagarían ni $1 hasta 2023. El ministro de Hacienda, Martín Guzmán, se ha encargado de dar los detalles de la propuesta. Se da una reducción de capital de 3.600 millones de dólares, que equivale a una quita del 5,4% sobre el stock adeudado de deuda externa, y a una reducción de pagos de intereses de 37.900 millones de dólares, que equivale a una quita de intereses del 62%. Todo esto es una suerte de default virtual, pero lo que quisimos es que todos entendieran que por delante tenemos un compromiso común de salir de esta situación. El gobierno de Buenos Aires dice que no hay dinero para pagar a nadie y, por supuesto, tampoco la deuda de 44.000 millones de dólares con el FMI. La propuesta ha provocado reacciones diversas. Algunos analistas creen que, dada la situación actual, la oferta podría ser una solución aceptable. Esto ofrece una salida bastante elegante para todas las partes involucradas, porque en el contexto de una pandemia global, de una recesión global, va a haber bonistas que tal vez lo puedan ver como una oferta interesante para poder salir o reducir su riesgo en Argentina, porque están enfrentando riesgos en muchos otros frentes. A la profunda crisis económica en Argentina se suma el aislamiento social obligatorio impuesto por las autoridades desde el 20 de marzo debido al coronavirus. En las últimas horas, el país ha registrado casi un centenar de casos más, así como 10 muertes. La COVID-19 ya ha dejado al menos 122 fallecidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó el jueves un plan para reabrir de forma gradual la economía de su país tras las medidas de confinamiento ante la pandemia del nuevo coronavirus. Outlines 3 phases in restoring our economic life. Nuestro enfoque describirá 3 fases en la restauración de nuestra vida económica. No estamos abriendo todos a la vez, pero un paso cuidadoso a la vez. Y algunos estados podrán abrirse antes que otros. Algunos estados no están en el tipo de problemas en los que están otros. Not in the kind of trouble that others are in.
Estados Unidos tiene 33.000 muertos por el nuevo coronavirus, y el presidente afirmó que mantener las restricciones no es una solución sostenible a largo plazo, y que su gobierno emitirá una guía para ayudar a los gobernadores para salir poco a poco de la parálisis económica. Dependiendo del lugar y los niveles de contagios, las personas podrán asistir a eventos públicos o realizar viajes no esenciales. Pero incluso en la tercera y última fase que la asesora científica del gobierno, Deborah Birx, calificó de nueva normalidad, la Casa Blanca seguirá recomendando medidas de higiene adicionales. Y también habrá directrices para poder sofocar un eventual rebrote. Como estamos basándonos en la ciencia para reabrir, debemos tener una vigilancia extra, bloqueando la entrada del virus desde el extranjero, control fronterizo, restricción de viajes y otras limitaciones en entradas que son más importantes que nunca para tener el virus bajo control y permitir que los estadounidenses vuelvan al trabajo. Desde mediados de marzo, más de 22 millones de personas han pedido subsidios por desempleo, y según el Fondo Monetario Internacional, la economía estadounidense se contraerá un 5,9% en 2020. Trump afirmó que hay zonas del país que están libres del impacto del virus y que pueden reaperturar desde ahora. Pisar la Tierra en plena pandemia. Los astronautas de la NASA, Andrew Morgan y Jessica Meir, y el cosmonauta ruso Oleg Skriposhka regresaron el viernes desde la Estación Espacial Internacional. La situación especial obligó a algunas modificaciones en el procedimiento. Los equipos a cargo de recibir a los astronautas fueron sometidos a pruebas por coronavirus y obligados a utilizar vestimentas y mascarillas de protección. Poco antes de su regreso a la Tierra, la bióloga marina Jessica Meir confió a la prensa desde la ISS que sería difícil para ella adaptarse a las nuevas reglas de distanciamiento social. Meir hizo historia al participar en octubre de 2019 en la primera salida espacial 100% femenina que realizó con Christina Koch. España registra 585 nuevos fallecidos en 24 horas por COVID-19, para un total de casi 19.500, una cifra superior pero similar a la de los últimos días, y sobre la que el Comité Técnico advierte que hay que tomar con cautela, ya que el cambio de criterios en algunas comunidades autónomas en su forma de contarlos conlleva que se necesite más tiempo para analizarlos. En cuanto a los contagios, se han confirmado 5.252 nuevos casos, superando los 188.000. Estos datos se mantienen en una línea parecida a la de los días precedentes y el porcentaje de incremento sigue en torno al 3%. También se necesitan reajustes en cuanto al cálculo de pacientes recuperados, que ahora se cifran en casi 73.000, un número inferior al de los últimos días. Las medidas de confinamiento se mantienen, aunque las fuerzas del orden se han congratulado de que en la mayoría de registros las personas interpeladas se estaban desplazando conforme a la ley. Los ciudadanos siguen pasando el día a día como pueden, en algunos casos como este, con fines vecinales. Esta imagen ha desaparecido de los parques de España, donde a diferencia de otros países europeos como Francia o Bélgica, se ha prohibido terminantemente que los niños salgan a la calle durante el confinamiento. Expertos y psicólogos se han sumado al clamor de muchas familias que piden al gobierno que suavice la medida por la salud de los menores. Escuchamos al ministro de Sanidad. Somos conscientes de que el confinamiento afecta también su salud. Es necesario actuar con cautela por la salud del conjunto de la ciudadanía, pero desde el Ministerio de Sanidad estamos siguiendo día a día la evolución de la epidemia para que en cuanto sea posible y de forma ordenada los niños y niñas puedan salir a la calle. Los padres explican cómo llevan este mes largo de encierro en casa. El carácter de Pablo y el hecho de que se entretiene bastante solo está ayudando a esto. Pero en 2 o 3 ocasiones me ha dicho: mamá, quiero coger mi bici y salir ya. La angustia en el calendario de mamá, vamos al calendario a ver cuántos días quedan, ¿no? Y tampoco le puedes decir una fecha exacta. Según los expertos, el confinamiento podría provocar en los niños ansiedad, obesidad y problemas escolares. Estamos ahora en una situación crítica porque la planta está para vender dentro de un mes. Si en un mes no se levantan las ventas, no se anima el sector, probablemente toda la producción se vaya a la basura.
Pues tengo dos sensaciones. Tengo una sensación de impotencia de ver toda la planta que tengo en estos momentos, pero aún me queda un halo de esperanza de que la solución, o sea, de que pueda haber una solución y podamos vender aún algo, porque aún queda una campaña fuerte que es el Día de la Madre, donde tenemos aún mucha producción. Si actualmente, o sea, en el momento de la primavera es el 75% de las ventas en los viveros de toda España. Entonces estamos en una situación muy crítica, ya que se ha hecho mucha inversión para que en estos momentos esté paralizada. Pues reivindicamos un poco el que nuestros clientes, los garden centers, las floristerías puedan abrir sus negocios y un poco pueda empezar a circular esta planta para que no quede estancada en los viveros. Pensamos que las plantas no son un objeto de decoración, son un objeto de salud. Las plantas son muy importantes en estos momentos de confinamiento. Pues fíjate, todas estas plantas actualmente que estarían para la venta, para poder mantenerlas tenemos que quitar flores una por una para mantener a la planta aquí en el vivero más tiempo, ya que no puede salir. Y fijaros lo que es el trabajo de todo un año trabajando y que en estos momentos la incertidumbre de no saber si esta mano de obra que le estamos aplicando, esta planta al final la venderemos o irá a la basura. La epidemia del nuevo coronavirus está bajo control en Alemania. El anuncio fue hecho por el gobierno cuando se cumple un mes de restricciones sociales. Podemos decir ahora que esto ha sido exitoso. Hemos logrado pasar de un crecimiento dinámico a uno lineal. Las cifras de infección han bajado de forma significativa, especialmente las de incrementos diarios. El brote está hoy de nuevo bajo control. Una cifra muy importante y alentadora es que desde el 12 de abril ha habido más personas recuperadas cada día de las que resultaron contagiadas. El país contaba el viernes con unos 133.000 casos oficialmente declarados de nuevo coronavirus y cerca de 4.000 fallecidos, según el Instituto Robert Koch. Alemania no ha optado por un confinamiento estricto, pero impuso grandes restricciones en todo el territorio, desde el cierre de las escuelas y lugares culturales hasta la prohibición de reuniones de más de 2 personas. Ahora las escuelas e institutos empezarán a abrir progresivamente a partir del 4 de mayo, y las tiendas de más de 800 metros cuadrados podrán volver a recibir clientes. Pero los grandes eventos como conciertos o competiciones deportivas seguirán prohibidos al menos hasta el 31 de agosto y se instaurará el uso de mascarillas. Mathilde Dumont trabaja como enfermera en la UCI del Hospital de Ixelles en la región de Bruselas con pacientes de COVID-19. Trabaja en la sala de emergencias atendiendo a los pacientes con síntomas más graves. Allí determinan si tienen tos o si requieren de un respirador. Luego sigue el momento de mayor riesgo al acercarse a examinarlos. Hace varias semanas que estoy inmersa en esto y estoy aprendiendo mucho, pero es muy estresante. Tienes que estar muy atenta a cada gesto. Nos dijeron de golpe, vas a ir a la UCI y no tendrás a nadie que te supervise ni que te explique lo que hay que hacer. Arréglatelas como puedas. Esta epidemia representa para Mathilde un aprendizaje humano y profesional para el que quizá no estaba preparada. Estaba sobre una paciente que de pronto me abrazó por la nuca, el único sitio que no está protegido. Mi primer reflejo fue empujarla para atrás. Fue muy violento para las dos. Es muy duro no poder tener contacto con los pacientes. No los vemos y ellos solo nos ven los ojos, pero a través de las gafas de protección. Mathilde forma parte del personal médico en primera línea en la lucha contra el COVID-19. Cada tarde a las 8 les llueven los aplausos desde ventanas y balcones. A pesar de los riesgos, su entrega profesional se mantiene inquebrantable con momentos de incertidumbre y temor a contagiarse. Y aunque como enfermera puede ser blanco de ataques, sin embargo no se rinde. Con motivo de la celebración de la Pascua Ortodoxa este fin de semana, las autoridades búlgaras han decidido aislar la capital, Sofía, en un intento por minimizar los movimientos de entrada y salida a la ciudad, la más afectada del país por la pandemia de coronavirus. Hasta al menos el próximo lunes está prohibido entrar o salir en coche de la capital, según lo anunciado por los ministerios de Sanidad e Interior. Solo podrán circular vehículos de carga, además de coches de policía, ambulancias y bomberos, así como empleados de servicios básicos como electricidad, agua o telecomunicaciones. Ciudadanos particulares solo podrán acceder o salir de la ciudad en caso de transportar a algún familiar enfermo a un hospital.
De los 800 casos de coronavirus confirmados oficialmente en el país balcánico, la mitad se concentran en la capital. Pocas horas antes de entrar en vigor el aislamiento de la ciudad, se habían producido atascos con ciudadanos que se trasladaban a sus segundas residencias con motivo de la Pascua Ortodoxa. El gobierno búlgaro no ha impuesto reglas de distanciamiento social. Según las cifras oficiales, habría únicamente 37 fallecidos por coronavirus en Bulgaria, con una población de 7 millones de habitantes. Los funerales están prohibidos sobre el papel. Al igual que con cualquier enfermedad infecciosa peligrosa, ponemos el cuerpo en una bolsa. Esa bolsa nunca se abre. Ni los familiares ni los asistentes tienen acceso al cuerpo. Los ataúdes que utilizamos en estos casos también están forrados con láminas de metal por requerimiento legal. El uso de mascarillas ahora es obligatorio en Bulgaria y los empleados del servicio funerario que manejan los cuerpos de los fallecidos deben usar trajes protectores. Pero más allá de eso, la mayoría de las medidas son poco más que recomendaciones laxas. Estamos limitando el acceso a nuestras oficinas y solo permitimos la entrada a los clientes de uno en uno y pedimos que la gente haga fila y se mantengan separados. Recomendamos que haya un número limitado de asistentes cuando sea posible para evitar grandes reuniones en los funerales. Esto ha resultado más fácil decirlo que hacerlo, ya sea en cementerios o en las calles de Bulgaria. Las nuevas reglas de confinamiento son más laxas en toda Bulgaria. Nunca fuimos tan estrictos como en el oeste de Europa, nunca hubo un cierre total, ni siquiera para las empresas. Los restaurantes, cafeterías, centros comerciales ahora están cerrados para evitar grandes aglomeraciones. El turismo es el sector más afectado con cancelaciones masivas. Sin embargo, las tiendas no esenciales abren dependiendo de la voluntad del comerciante. El gobierno de Sofía ha sido criticado por la lentitud de su respuesta. Al principio prometió pagar el 60% de los salarios de los trabajadores si los empresarios los mantenían en nómina, pero no ha tenido una aplicación constante y sonante. Cada medida estricta tiene su coste social y económico. Cuanto más estrictas sean las medidas, más empresas sufrirán. Hoy empezamos una nueva medida para las pequeñas empresas con hasta 15 empleados. Se les otorgará un estímulo de entre 5.000 y 10.000 euros sin cargo, para pagar sus facturas o lo que necesiten. Desde el miércoles, Bulgaria ha visto un aumento en los casos confirmados de COVID-19. 2 grandes barriadas de mayoría gitana en Sofía están ahora en cuarentena. Los hospitales aún están lejos de saturación. Las autoridades han empezado a desplegar puestos de control en las principales ciudades. El gobierno quiere frenar los viajes en masa antes del próximo domingo de Pascua. Tendrán que permanecer en sus casas más tiempo. El gobierno del Reino Unido ha prorrogado las medidas restrictivas para tratar de contener la propagación del coronavirus y así ha prolongado el confinamiento por un periodo de 3 semanas. El Reino Unido es la nación europea con más fallecidos a causa del virus en las últimas horas. Hemos llegado demasiado lejos, hemos perdido a demasiados seres queridos, hemos realizado numerosos sacrificios y no debemos relajarnos ahora, especialmente cuando empezamos a comprobar que nuestro trabajo comienza a dar sus frutos. Ya se empieza a ver la luz al final del túnel. Por el momento los británicos permanecerán confinados hasta el próximo 7 de mayo. El gobierno aún no ha anunciado las posibles medidas que pretende establecer posteriormente. En Francia comienza a reinar el optimismo en el ejecutivo de Emmanuel Macron, ya que el brote de coronavirus parece haber llegado a la denominada meseta y pronto deberían disminuir las muertes y los contagios. El jueves volvió a descender el número de ingresos en los hospitales. Entre tanto, el presidente francés ha criticado a las autoridades chinas, a las que acusa de no actuar con transparencia y de ocultar hechos sobre el origen de la pandemia de COVID-19. En Italia, el país europeo con mayor número de fallecidos, el gobierno aspira a terminar con el confinamiento de manera progresiva a partir del próximo 3 de mayo. Los ciudadanos tendrán que llevar mascarillas, deberán respetar de manera escrupulosa la distancia de seguridad establecida y permanecerá activo un sistema sanitario dedicado al coronavirus para evitar un posible rebrote, entre otras medidas. Ella es Isabel Arpán,
la chef francesa reconocida con estrella Michelin, que en plena pandemia del coronavirus ha comenzado a ofrecer comidas al personal de uno de los principales hospitales de Bruselas y a personas sin hogar. Propietaria del restaurante que lleva su nombre en la capital belga, la chef asegura que desde el principio del confinamiento decidió cocinar alimentos sencillos, como sopas, en colaboración con el jefe del servicio del Hospital Erasme. La iniciativa comenzó con donaciones privadas de amigos a los que les había hablado de sus planes, enviar comidas al hospital 2 veces por semana, mientras que alimenta a las personas sin hogar con más frecuencia, al menos 3 días. Ursula von der Leyen se ha disculpado en nombre de la Comisión Europea por no actuar a tiempo cuando la pandemia de COVID-19 llegó a Italia. Pero el mea culpa de la presidenta fue confrontado por el líder liberal Guy Verhofstadt, quien pide menos palabras y más acción. El político belga recordó a von der Leyen su compromiso con un plan Marshall para Europa. Creo que fue correcto que von der Leyen hablase de las tareas que están realizando nuestras enfermeras y enfermeros, nuestro personal médico. Pero en cuanto a nosotros, los políticos, realizando nuestras tareas, no estoy tan seguro de ello, porque hace ya semanas que hablamos de un plan Marshall europeo. Y mi pregunta es, ¿a qué espera la Comisión Europea? ¿Por qué no avanza con este plan billonario de reconstrucción y recuperación? Las disculpas fueron mejor recibidas en Italia, país más afectado por la pandemia dentro de la Unión Europea. El ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, describió sus palabras como un acto de verdad. Di Maio aseguró que se necesita una Europa más unida en la plataforma Facebook. Sus palabras representan un importante acto de verdad, lo que es bueno para Europa y nuestra comunidad. Ahora la Unión Europea tiene el valor para defender y proteger a nuestra gente. Necesitamos una Europa más unida. Está en marcha una de las negociaciones más importantes de nuestra historia, publicó. Con menos de un año en el puesto de presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen afronta una de las mayores crisis de la UE desde su constitución, haciendo frente a críticas por la falta de iniciativa y de coordinación con los Estados miembros. Revisión de cifras en medio de las críticas. China anunció el viernes 1.300 muertos adicionales por la pandemia del nuevo coronavirus. Wuhan, ciudad china en la que brotó el virus en diciembre, explicó que en el apogeo de la epidemia algunos pacientes murieron en casa porque no podían ser atendidos en hospitales y no fueron contabilizados. Hay un total acumulado de 4.632 muertes y un total de 82.692 casos confirmados. Los balances oficiales de Pekín de contagios y decesos por coronavirus provocan sospechas desde hace semanas. En la etapa inicial, debido a la capacidad insuficiente de admisión y tratamiento en los hospitales, el fracaso de algunas instituciones médicas para conectarse con el sistema de información de prevención y control de enfermedades a tiempo, la sobrecarga de hospitales y el hecho de que el personal médico estaba ocupado para tratar a los pacientes, objetivamente hubo algunos informes tardíos, omisiones e información inexacta. Pero nunca ha habido ningún ocultamiento, y nunca permitiremos ningún ocultamiento. Las preguntas sobre el origen del virus se multiplican. Hasta ahora se creyó que apareció en un mercado al aire libre de Wuhan donde se vendían vivos ciertos animales de especies raras. Pero la prensa estadounidense abrió una nueva hipótesis. Según el Washington Post, la Embajada de Estados Unidos en Pekín alertó hace 2 años sobre las escasas medidas de seguridad de un laboratorio que estudiaba los coronavirus de los murciélagos. Y la cadena de televisión Fox News dijo que este nuevo coronavirus habría brotado en este lugar debido a un error involuntario. A medida que China revisa al alza el número de personas muertas en el país debido al coronavirus, las naciones occidentales incrementan la vigilancia sobre las autoridades chinas. Algunos informes de los que se hacen eco varios medios de comunicación de Estados Unidos señalan que el virus podría haberse originado en un laboratorio.
Así, según un artículo publicado en uno de los grandes periódicos del país, funcionarios estadounidenses advirtieron algunos problemas de seguridad en uno de los centros en los que se estudian este tipo de enfermedades en China. Creen que el patógeno pudo ser liberado de manera accidental en una de las instalaciones que el gobierno chino posee cerca de la ciudad de Wuhan. Considero absolutamente necesario ahondar en el origen del brote de coronavirus y revisar los datos que tenemos. No podemos bromear con este asunto. La ciencia debe impulsar la búsqueda de información. Junto a todos los demás colaboradores internacionales y de manera conjunta con la OMS y el resto de organizaciones internacionales, vamos a examinar minuciosamente cómo se produjo el brote y qué se puede hacer para evitar que ocurra en el futuro. El presidente francés Emmanuel Macron ha cuestionado la forma en que las autoridades chinas han manejado la situación. Macron considera que han ocurrido algunas cosas relacionadas con la pandemia que han sido ocultadas por el gobierno de la nación asiática. Pekín ha negado los hechos y ha aludido a la OMS para reafirmar su transparencia. En cuanto al origen y a la ruta de transmisión del nuevo coronavirus, la posición de China es clara. Creemos que se trata de una cuestión científica y que requiere una evaluación profesional de los científicos y los expertos médicos. El jefe de la OMS ha declarado en muchas ocasiones que no hay pruebas de que el nuevo coronavirus se haya originado en un laboratorio. Con la presión de los países occidentales en aumento, el gobierno chino ha encontrado el apoyo de Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin ha apreciado la cooperación de China en la crisis provocada por el virus. Aunque las causas de la pandemia son todavía hoy inciertas, las consecuencias están muy claras. Los principales líderes mundiales están de acuerdo en la necesidad de colaborar para derrotar a la enfermedad. La crisis del coronavirus ha provocado la peor caída del Producto Interior Bruto (PIB) de China en más de 40 años. El impacto de la pandemia ha generado un descenso del 6,8% del PIB del gigante asiático. Aunque los analistas ven en algunos de los datos que se registraron el mes pasado el inicio de una recuperación que, sin embargo, será más lenta que la caída sufrida. En marzo hubo un repunte en los indicadores de industria, servicios, inversión. Se redujeron los efectos negativos de la crisis. A pesar del grave impacto de la COVID-19, continuó el crecimiento de nuestras industrias básicas. Pekín reconoce que la recuperación no depende únicamente de su buen hacer. Además, es consciente de que la pandemia va a generar una inestabilidad económica global a la que China no puede ser ajena. Podemos ver que la enfermedad ha sido bien controlada en China, pero su propagación en el extranjero supone un impacto sistemático para el país. No creo que asistamos a una verdadera recuperación hasta finales de año. La producción industrial ha caído un 8,4% interanual en el primer trimestre de 2020, un desplome en el que el sector manufacturero se ha llevado la peor parte y que ha tenido más impacto en las empresas privadas que en las estatales. Wuhan añade 1.290 muertes, un 50% más de las anunciadas después de revisar los datos de fallecimientos provocados por el coronavirus. Tras este aumento, el foco de la pandemia suma un total de 3.869 muertes, frente a las 2.579 anunciadas hasta ahora. Según la agencia estatal de noticias china Xinhua, el gobierno municipal de Wuhan ha revisado también al alza el número total de casos de coronavirus, aunque el porcentaje de aumento es menor, 325 casos más hasta los 50.333, frente a los 50.008 de los que había informado la Comisión Nacional de Salud horas antes. Las revisiones se han hecho de acuerdo a las leyes y regulaciones, así como al principio de ser responsables ante la historia, el pueblo y los fallecidos. Además, existen 4 razones para las discrepancias de los datos. La primera es que un creciente número de pacientes al principio de la epidemia desbordó los recursos médicos y la capacidad de admisión de las instituciones médicas, por lo que algunos pacientes murieron en su casa sin ser tratados en los hospitales. La segunda es que en el apogeo de la epidemia en Wuhan, los hospitales operaron más allá de sus capacidades y el personal médico estaba absorto por salvar y tratar a los pacientes, lo que resultó que se informase de forma tardía, con omisiones y errónea. La tercera razón es que debido al rápido crecimiento de los hospitales designados para tratar a los pacientes de COVID-19, unas pocas personas médicas no se vincularon a la red de información epidémica y fallaron en informar de sus datos a tiempo. Y por último, que la información registrada sobre los pacientes fallecidos fue incompleta, con repeticiones y errores en los reportes suministrados.
El gobierno japonés va a entregar una cantidad equivalente a $900 a cada uno de sus ciudadanos para compensar las pérdidas económicas por la pandemia de coronavirus. El ministro portavoz del gabinete, Yoshihide Suga, informó que la decisión fue adoptada por el primer ministro nipón Shinzo Abe después de consultarla con los partidos de la coalición gubernamental. En principio, el gobierno japonés había estudiado la posibilidad de entregar una asignación del triple de esa cantidad a cada hogar que ha perdido ingresos por el impacto de la pandemia, pero Abe optó por distribuir $900 a cada persona. Al igual que en muchos países, la economía de Japón se ha visto sacudida por el COVID-19, con un efecto fuerte en sectores como el turismo y en el comercio minorista, tanto por las restricciones migratorias impuestas, como por el estado de alerta sanitaria que vive el país desde hace más de una semana. El Banco de la Reserva de la India anunció este viernes nuevas medidas para mejorar la liquidez y el crédito en el país, cuya economía se ha visto paralizada por el coronavirus. Una de ellas prevé rebajar 0,25 puntos el tipo de interés para los acuerdos de recompra inversa, entre otras acciones. El Banco de la Reserva inyectará además unos 6.022 millones de euros a través de facilidades especiales de refinanciamiento a entidades como el Banco Nacional para la Agricultura y el Desarrollo Rural para permitirles cumplir con las necesidades crediticias del sector. Se trata de entidades que, según el Banco Central, juegan un papel importante en la actividad agrícola, el sector rural y las pequeñas y medianas industrias. Precisamente los que se han visto más afectados por el COVID-19, que por el momento ha dejado 13.387 casos positivos por coronavirus y 437 muertes en el país, y el confinamiento total de los 1.300 millones de habitantes, que comenzó el pasado 25 de marzo y que fue extendido esta semana hasta el 3 de mayo.